Buenas noches a todos. Yo soy Isabel Cristina, neuróloga infantil de la Universidad de Antioquia de Información en Enfermedades Neuromusculares. Hoy les doy la bienvenida a esta charla gracias al patrocinio de Sanofi, Desafíos y Oportunidades en el abordaje de la enfermedad de Pompe, una mirada a las estrategias actuales. Bueno, y continuamos. Me complace y les cuento que me complace mucho presentar a quien expone hoy, el doctor José Manuel Cañón. El doctor es neurólogo infantil, quien se desempeña actualmente en el Instituto Neurológico de Antioquia y hace parte del Comité de Enfermedades Neuromusculares de ASCONI. Nuevamente nos da lugar a la charla Desafíos y oportunidades en el abordaje de la enfermedad de Pompe, una mirada a estrategias actuales. Adelante, doctor. Buenas noches, Isabel. Gracias por tu presentación. ¿Me confirmas, por favor, si están viendo mi pantalla? Sí, doctor, ahí estamos viendo su pantalla. Si quiere, pone exacto, modo presentación. Permítame, te reviso. Listo. Bueno. Buenas noches a todos. Mi nombre es José Manuel Cañón. Soy neurólogo pediatra, neurólogo infantil. Em, Hoy vamos a hablar de enfermedad de Pompe y haciendo énfasis como en algunas cosas que nos interesan mucho, cosas nuevas que hay con Pompe, cosas de Latinoamérica que hay con Pompe, que vale la pena que todos conozcamos y gracias a la Asociación Colombiana de Neurología Infantil por darnos este espacio, gracias a el patrocinador Sanofi que nos da este espacio también. En mi declaración de conflicto de interés, no recibo honorarios por esta presentación. He recibido honorarios de otras casas farmacéuticas, pero nada en relación a enfermedad de Pompe. El contenido de esta presentación es mi responsabilidad individual y les mostraré lo que encontré en la búsqueda de evidencia clínica y en mi experiencia como médico tratante de pacientes con enfermedad de Pompe. Empezamos de la manera de generalidades por decir que la enfermedad de Pompe tiene varios nombres, como la glucogenosis tipo 2, la deficiencia de alfa-glucosidasa, y también decir que se ha llamado tanto por su mecanismo fisiopatológico como una glucogenosis o como por su localización, digamos, microcelular, una enfermedad de depósito lisosomal, y estos varios nombres nos hablan de lo mismo. ¿Y qué es eso? Lo mismo que nos habla la enfermedad de Pompe, que es una enfermedad metabólica en la cual la vía metabólica que se afecta es la glucógeno neogénesis. Glucógeno neogénesis. ¿Qué significa eso? Que, como todos sabemos, la fuente de energía principal del músculo es la glucosa. Esta glucosa, al entrar a la célula, puede tomar varias vías metabólicas y una de ellas, tal vez la más importante, es cuando esta glucosa se guarda en el músculo o en el hígado. Pompe, principalmente hablamos de músculo, se guarda en forma de glucógeno. En el caso de la enfermedad de Pompe, esta glucosa no se puede formar como glucógeno. Y allí es donde se genera el resto de la fisiopatología propia de la enfermedad de Pompe.
es importante mencionar que esto Doctor, es diferente. Dime. doctor, perdón, le voy a interrumpir un segundito. Es que todavía no nos sale modo presentación, entonces estamos todavía en la primera diapositiva. Ok, listo. Ya revisamos eso. Dame un momento. Denme un momento, reviso acá. Dale. Ya estamos en modo presentación. Listo, estamos en, en la diapositiva que menciona generalidades. Ok, listo. Per- Se ve la pantalla perfecto. completa. Listo. Sí, Superado súper el bien. inconveniente técnico, entonces mencionaba que esta glucogenosis, esta glucogenosis, la glucogenosis tipo 2, se diferencia de las otras glucogenosis porque en este caso la vía afectada es la formación de glucógeno. Es diferente a las otras glucogenosis, digamos las más típicas, las más de presentación hepática, en la cual la vía metabólica que se afecta es la glucogenólisis, es decir, el glucógeno ya está formado y no puedo usar el glucógeno para ponerlo en funcionamiento en el músculo. Esto para mencionar las generalidades de la enfermedad de Pompe. Em, ¿Qué tan frecuente es la enfermedad de Pompe? La frecuencia y la epidemiología de la enfermedad de Pompe tiene una directa relación con grupos poblacionales. Tiene una frecuencia tan alta, y menciono que la frecuencia más alta es en población afrodescendiente. Población afrodescendiente hay en todos nuestros países de Latinoamérica, desde México hasta Colombia, Perú, Chile, Ecuador, unas poblaciones más numerosas en algunos países que en otros. Sabemos que, pues, que en Colombia la población afrodescendiente está asentada principalmente en la costa pacífica. Allí encontraremos unas frecuencias de enfermedad de Pompe mucho más altas versus poblaciones que nos reportan frecuencias mucho más bajas, como de 1 en 140.000, de 1 en 138.000, para poblaciones de origen europeo. Entonces, esto nos muestra acerca de la epidemiología. Eh, Tengo que decir que, pues todos sabemos, pero repito, la enfermedad de Pompe es una enfermedad autosómica recesiva. Implica que para yo poder manifestar la enfermedad debo tener dos alelos mutados del mismo gen. En relación a la fisiopatología, más allá de lo que les mencioné en la introducción, esta diapositiva de un New England clásico nos permite como esquematizar en qué momento se trunca esta producción de energía cuando hay deficiencia de la enzima, y acá lo señalamos cuando la enzima entra, cuando las moléculas entran al lisosoma, la glucosidasa ácida es la que tiene que generar esa capacidad metabólica para poder formar las cadenas de glucógeno. Este esquema también nos muestra la participación de otras enzimas que tienen tanto presentación muscular como presentación hepática, presentación lisosomal Doctor como Gañón, presentación. Dime. le ruego me disculpa. Ajá. Aparece como si estuviera en modo de moderador. Si quiere, vuelva e Ok. intente porque se ve la diapositiva Dale. previa y la siguiente. Ok. Si quiere, Listo. nuevamente se sale Ajá. Sí. y yo le digo cuando ya está perfecto. Ahí, ¿Listo? ahí está Bueno. perfecto. Bueno, Listo. mil disculpas. Entonces, no, está bien. Lo importante es que todos podamos ver la presentación. Entonces, continuando. Sabemos, ya identificamos el mecanismo fisiopatológico, ya identificamos pues que se trata de una enzima que en la enfermedad de Pompe está mutada y que esa mutación nos manifiesta ese fenotipo clínico del cual ya estamos hablando. Con respecto al diagnóstico, pues hay dos escenarios. Un escenario número uno es el escenario en el cual hay programas de tamizaje y cuando hablamos de tamizaje, hay que saber que la enfermedad de Pompe es una enfermedad de esas que son ideales para tamizar. ¿Por qué son ideales para tamizar? Porque su presentación es temprana, porque tienen un tratamiento disponible que es modificador de la enfermedad, porque frecuentemente los síntomas no son detectables tempranamente. Entonces, es una enfermedad ideal para tamizar. Algunos países de Europa, algunos estados de Estados Unidos y en Asia tienen programas de tamizaje. Hay varias formas de hacer el tamizaje o cribado, dependiendo pues la palabra que a uno le guste.
la palabra que se use. Traigo pues esta diapositiva que nos muestra en términos generales cómo se hace ese tamizaje, en el cual es con actividad enzimática. Se toma una primera muestra, la cual muestra la actividad enzimática baja, se confirma con una segunda muestra y si esa segunda muestra sigue siendo actividad enzimática baja, pues ya se pasa a una evaluación clínica y como un tercer paso, una tercera actividad de la muestra junto con la secuenciación del gen. Entonces, esas tres actividades o ese conjunto de actividades es lo que se haría en un programa de tamizaje. Para nuestros países en los que no hay tamizaje, el diagnóstico se tiene que iniciar pues, en una sospecha clínica. ¿Sospecha clínica de qué? Sospecha clínica del niño con una hipotonía severa, para pompe de inicio infantil, una cardiomiopatía hipertrófica, para pompe de inicio tardío, otros síntomas. Entonces, primero es una sospecha clínica. Quiero reforzar este mensaje porque una cosa es el diagnóstico y antes del diagnóstico está la sospecha clínica, en la cual yo veo el paciente, tiene una hipotonía muy marcada, tiene hiporreflexia, tiene etrofismo muscular disminuido. Se han descrito otra constelación de síntomas que no voy a mencionar ahora, pero con eso yo hago la sospecha diagnóstica. Y una vez hago la sospecha diagnóstica, empiezo a activar esa ruta. Es decir, ante qué enfermedad potencialmente tratable, potencialmente modificable, puedo estar atento. Y todas estas cosas es lo que me prende el bombillo y me dice, efectivamente puede estar ante una enfermedad de POC. Una vez tengo esa sospecha, paso a la siguiente actividad, que va a ser medir la actividad enzimática, es decir, cómo está esa enzima, como ya la hemos mencionado, actividad de la enzima que se toma en sangre seca, papel de filtro, y en caso de que esa actividad enzimática sea baja, pasaré a pasos de confirmación con una segunda muestra de actividad de EBS, con una secuenciación del gen, y en caso de que todo el rompecabezas me arme, iré a buscar lo que se llama el estadio CRIM y ya hablaremos de eso un poco más adelante. Importante mencionar que de pronto en este proceso pues uno va buscando otros diagnósticos, frecuentemente hay elevación de la CPK, frecuentemente hay elevación de las transaminasas, de la LDH y en el electrocardiograma hay algunos marcadores propios de una cardiomiopatía hipertrófica que uno puede encontrar. Em, Quería mencionarles, junto con esto, que el POMPE tiene dos caras, ¿sí? Vamos a llamar IOPD o Infantile Onset Pompe Disease, en la cual hay cardiomiopatía. Ese es el gran factor diferenciador. Y las que tengan cardiomiopatía los vamos a llamar de inicio infantil. Estos pacientes tienen un debut temprano, presentan síntomas los primeros meses de vida y, como ya mencioné, hipotonía muscular grave, generalizada y cardiomiopatía hipertrófica. Algunos pacientes, y en mi experiencia he tenido pues esa mala experiencia de que es un paciente que debuta con falla ventilatoria. Entonces el paciente que debuta con falla ventilatoria llega a cuidado intensivo, es un paciente hipotónico que está ventilado y ¿qué es lo que pasa? Este paciente que tiene que la evolución de una enfermedad respiratoria común, bronquiolitis, neumonía, tiene un paciente con una ventilación mecánica invasiva, tiene un paciente que no asiste al ventilador, tiene un paciente que no, eh, tiene marcado retraso del desarrollo motor y ahí uno se enfrenta al diagnóstico de POMPE. Este es el escenario que no queremos. Este es el escenario más difícil y este es el escenario que presenta más retos. Para esto es de lo que hablábamos anteriormente, de identificación y diagnóstico temprano. Para mencionar los números, 92% cardiomegalia, dificultad respiratoria, debilidad muscular en la mayoría de los pacientes, dificultades para la deglución, falla de Medero, no ganancia de peso y talla, también es un síntoma frecuente, otros que se han descrito, macroglosia hepatomegalia. En esta diapositiva les quiero mostrar del ecocardiograma. Si ustedes ven en este cuadro que estoy señalando en la letra C, es una imagen de ecocardiograma de un paciente con una cardiomiopatía hipertrófica de Pompe, en el cual la pared del ventrículo es tan grande que impide que haya un efectivo llenado ventricular y por tanto el gasto cardíaco va a caer y por tanto se va a ver la clínica de una falla cardíaca. La historia natural del POMPE de inicio infantil, la historia natural que queremos cambiar, la historia natural del paciente sin tratamiento, pues sabemos que tiene síntomas progresivos, sabemos que la muerte ocurre en el primero o en el segundo año por falla cardíaca o enfermedad respiratoria y que el inicio de los síntomas es muy temprano. Es muy temprano, puede ser 4 meses,
puede ser 3 meses. La mayoría de estos pacientes requieren ventilación mecánica y la supervivencia sin ventilación mecánica es lo más raro. Dicho de otra manera, a los 18 meses, los pacientes con pompa de inicio infantil sin tratamiento, más del 90% no llegan a sobrevivir sin ventilación mecánica. Entonces estamos hablando de una enfermedad devastadora, progresiva y de mucho compromiso. En la forma tardía, y vamos a llamar tardía enfermedad de Pompe, a todas la enfermedad de Pompe que empieza después del año y no tiene compromiso cardíaco. Ese lo vamos a llamar late onset Pompe. Clásicamente, y quiero que miren la imagen que está a la derecha de sus pantallas, en la cual hay una distribución pues clásica, general, semiológica de la debilidad. En el POMPE se ha descrito pues una distrofia con patrón de cinturas, una debilidad con patrón de cinturas. Es importante saber que tiene una edad variable de inicio, pero también que muchos de estos pacientes, uno de cada cinco, uno de cada 10, puede iniciar sus síntomas antes de los 12 años. ¿Listo? Este para tener en cuenta el POMPE de inicio tardío. En el POMPE de inicio tardío, regularmente la clínica retraso el desarrollo motor. También es importante mencionar que el compromiso respiratorio por debilidad diafragmática es temprano. Y si bien nosotros somos neurólogos infantiles, somos como neurólogos pediatras, entendemos como temprano algo que ocurre entre los 20 y los 30 años. Con respecto al diagnóstico, de manera general, vamos a decir que el primer paso en el diagnóstico pues, es el análisis de la actividad enzimática de la GAA, que se puede medir tanto en sangre como en leucocitos o miocitos, que para efectos prácticos, pues lo correcto es medirla, no lo correcto, lo práctico es medirla en sangre seca, es sensible, es específico, y tenemos que, dependiendo de la deficiencia de la enzima, pues vamos a tener la clínica del paciente. A deficiencias severas vamos a tener eh, enfermedades severas, enfermedades tempranas. A deficiencias parciales vamos a tener enfermedades leves o enfermedades de inicio tardío. Sí hay una correlación entre las dos cosas. En relación a los estudios genéticos, como hemos hablado, es una enfermedad de patrón autosómico recesivo, por tanto se necesitan los dos alelos mutados. El tipo de variante más común encontrado son variantes de secuencia, no variantes de número. Por tanto, el rendimiento diagnóstico es más alto en estudios de secuenciación que en estudios de lesión-duplicación o estudios de expansión, digamos, para pensar en cómo se comportan otro tipo de genes. También es importante saber que el análisis de la secuenciación nos permite siempre evaluar la posibilidad de pseudoeficiencia. Hay una clara correlación entre el genotipo y el fenotipo, y este análisis nos va a permitir saber si estamos ante un escenario de pseudoeficiencia. Les quería mostrar a todos los que están participando, que es un buen número de personas que veo acá participando, que existen bases de datos, esta base de datos, en la cual, dependiendo de la mutación que tenga mi paciente o la combinación que tenga mi paciente, puedo consultar qué fenotipo va a ser este paciente. Y también, hablaremos nuevamente más adelante, su estadio o su status CRIM. ¿Listo? Acá para mencionarlos y que es una base de datos abierta que nos va a dar mucha información. En relación al estadio CRIM, que es algo que he venido hablando durante la presentación, pues CRIM es una sigla que tiene este significado de un material reactivo inmunológico. ¿Y de qué se trata esto? Básicamente, los pacientes que tienen actividad enzimática cero, ¿sí? Que no han tenido o que nunca han estado expuestos a la enzima, van a entender su sistema inmunológico, esa enzima, como algo no propio, como algo ajeno. Y por tanto, van a montar una respuesta inmunológica contra la enzima. Esto es clave para definir el tratamiento. Los pacientes que tienen CRIM negativo se relacionan con pobre respuesta al tratamiento con terapia de reemplazo enzimático, y los pacientes que tienen un estatus CRIM negativo deben tener un protocolo de inmunosupresión previo a la administración de la enzima. Eso es uno de los marcadores del tratamiento. Acá quería compartir con ustedes
una experiencia personal de un paciente que tuvimos con pompe de inicio infantil. Este paciente era un status CRIM negativo, a pesar de los protocolos de inmunosupresión que se hicieron, desarrolló una gran cantidad de anticuerpos contra la enzima recombinante y de alguna manera, como ya anticipábamos, la respuesta al tratamiento en este paciente del escenario más difícil no fue buena. En este caso particular, quiero decir que quien nos ayudó realmente a procesar estos anticuerpos, que no es algo de todos los días, que no es algo de todos los pacientes, lo hicimos a través de la industria farmacéutica. Em, en relación al tratamiento, entonces el tratamiento, como ya sabemos que es una enfermedad en la cual una enzima no está presente, no tiene em, su actividad adecuada, no permite que se produzca la energía en el músculo, el tratamiento es administrar la enzima, una enzima humana recombinante, a través de infusiones cada 2 semanas, con el objetivo de suplir esa enzima que es deficiente o inexistente. El primer tratamiento aprobado, pues la alfa-glucosiasa, esa es la que está aprobada en Colombia y entiendo yo que en la mayoría de países de Latinoamérica, con una dosis inicial de 20 miligramos por kilo en infusiones cada 2 semanas. Algunos estudios sugieren que se pueden usar dosis mayores en pacientes no respondedores. Hay otra molécula que en Colombia no está disponible, que sabemos que en este momento está en el trámite en el INVIMA, que es pues, nuestra autoridad regulatoria, y esperamos pues que esté pronto disponible para eso. Una de las cosas claves del tratamiento, y hablábamos al inicio un poco con Isabel, es poder decir hacia dónde vamos con el tratamiento, cuál es la meta, cuál es el objetivo. Y no siempre es fácil, no siempre es fácil definir, este es el objetivo que perseguimos, lo estamos logrando o no lo estamos logrando. Ese objetivo o ese seguimiento se puede hacer de muchas maneras, con escalas de función motora, se puede hacer con pruebas cronometradas, se puede hacer con algunos biomarcadores, se puede hacer con imágenes diagnósticas o se puede hacer con pruebas de función pulmonar. E idealmente con una combinación de todas estas cosas. De eso brevemente voy a hablar. Quisiera traer esta imagen para todos. Esta imagen es eh, esta imagen es un forest plot de un metaanálisis recientemente publicado acerca de terapia de reemplazo enzimático. ¿Qué nos dice este forest plot? Nos muestra que en este número de estudios de pacientes los cuales recibieron terapia de reemplazo enzimático para enfermedad de Pompe de inicio tardío, el desenlace mejoría en la distancia caminada en caminata de 6 minutos fue significativo a favor del tratamiento. Es decir, en pompe de inicio tardío es claro que hay una efectividad medida a través de caminata en 6 minutos. Frecuentemente uno se queda solo con esa idea. Bueno, y si camina más en 6 minutos, ¿eso qué impacto tiene en su vida diaria? Pues efectivamente, ya eso ya se ha estudiado, ya se sabe. Y les quisiera pues mencionar esta referencia en la cual correlacionan esa caminata de 6 minutos con la participación en vida diaria, que tal vez ese es el objetivo y creo yo que ese es el objetivo de mayor valor. Es decir, que una persona, adulto, niño, adolescente, lleve su vida lo más normal posible, a pesar de la debilidad muscular que tiene. En este caso particular, se hizo esa correlación entre caminata de 6 minutos y participación en la vida diaria, y sí hay una correlación. Entonces, perseguimos ese objetivo, logramos ese objetivo. Saber que hay otras formas de evaluación, como pruebas cronometradas, son niños, esta prueba de up and go, ponerse de pie y correr, como medidores de desenlace. Para mencionar también que las pruebas de función pulmonar en estos objetivos que estamos buscando, las pruebas de función pulmonar y la función pulmonar siempre va a ser un objetivo de alto valor. ¿Por qué definimos un objetivo de alto valor? Porque se relaciona con calidad de vida, se relaciona con necesidad o no de oxígeno en la noche, necesidad o no de ventilación mecánica. Si bien en nuestros contextos solemos tener acceso a algunas de estas pruebas de función pulmonar, es decir, la mayoría de pacientes si les pedimos una espirometría, esa espirometría se hace, esa espirometría se consigue, no siempre el neumólogo está como alerta a diferenciar cuál es el patrón de la curva flujo-volumen de un paciente con debilidad muscular o una enfermedad neuromuscular versus lo que ellos comúnmente ven, pues que es el asma y las enfermedades obstructivas o infecciosas respiratorias.
Y en esta curva, no puse la referencia, pero es de la revista chilena de pediatría, nos muestran cómo son las curvas diferentes, tanto curva flujo-volumen, para las alteraciones restrictivas, que son las que están en el renglón inferior. Importante también mencionar que las pruebas de función pulmonar también se pueden hacer en niños más pequeños. Sabemos que para poder hacer una espirometría con éxito, el niño debe tener la nariz tapada, debe seguir una instrucción, debe soplar lo más fuerte que pueda hacer y lo debe hacer varias veces. Claramente un niño de 3 años no va a hacer eso, claramente un niño de 2 años y medio no va a hacer eso. Por tanto, existe otro tipo de pruebas, que es la oscilometría de impulso. En la oscilometría de impulso vamos a ver tanto la resistencia como la reactancia de la vía aérea y allí podemos tener algunos indicadores. Insisto, este es terreno de los neumólogos, pero vale la pena que nosotros los conozcamos, de qué tanta debilidad o no hay en el músculo respiratorio. Otros exámenes diagnósticos, la resonancia de músculo, existe, se hace, la mayoría de veces está disponible. Sin embargo, es importante saber qué decisión vamos a tomar con esa resonancia, patrones de infiltración o algunas otras cosas que se pueden conocer. Otro biomarcador que vale la pena mencionar es GLS4. GLS4 es un tetrasacárido, es decir, es una cadena de 4 azúcares, el cual progresivamente, digamos de años recientes hacia acá, se le ha encontrado un valor tanto en la utilidad de seguimiento, es decir, que el GLS4 disminuya, implica que la actividad de la enzima es mayor, ¿sí? Y esto nos plantea dos escenarios. Escenario pseudodeficiencia, es decir, paciente que yo le tomo la actividad enzimática en sangre y es baja, pero resulta que puedo tener un alelo de pseudodeficiencia. Este biomarcador GLS4 en orina se relaciona, si es bajo, pues estaremos ante un escenario de pseudodeficiencia. Y también es útil para el seguimiento de los pacientes en tratamiento. Entonces, en estos pacientes que tenemos todas esas variables de todas esas metas que perseguimos, función pulmonar, escalas cronometradas, pruebas de función, bueno, escalas musculares. Entonces, este es otro elemento que podemos sumar a esa posibilidad de saber sobre qué objetivo vamos. Finalmente, ya quiero como mencionar 3 o 4 diapositivas de saber compartir qué es lo que tenemos en Latinoamérica. Entonces, a veces buscar literatura de nuestros países es difícil y nos quejamos porque no hay literatura de Colombia, nos quejamos porque no hay literatura de acá, pero también no la buscamos o no es fácil a veces buscarla y encontrarla. Seguro que buscar en PubMed es más fácil que buscar en Cielo o buscar en las revistas de nosotros. Eso es un hecho, pero tenemos que darnos esa tarea. Entonces, quiero compartir esta referencia, que es una referencia de 2022, publicada en la revista española. Es una serie de casos de México. ¿Qué nos muestra la serie? Pues yo traje unos datos como que creo que vale la pena mencionar. Si bien es una base de datos de sus pacientes de pompe de inicio tardío, de late onset pompe, em, rescatar dos cosas. Solo 2 pacientes los diagnosticaron antes de los 18 años, ¿sí? Sin embargo, 8 de los 19 pacientes empezaron sus síntomas antes de los 18 años. Por tanto, hubo una brecha de muchos años en los cuales los pacientes o sus mamás o sus familias iban levantando la mano, este no camina bien, este se cae mucho, este se fatiga, y no hubo ese primer evento del cual hablé inicialmente de la sospecha diagnóstica. Nadie levantó la mano y dijo, este puede ser un pompe. Entonces, justamente eso que nosotros vemos que pasa, las personas, los mexicanos nos cuentan, a nosotros también nos está pasando. Y, insisto, no queremos que pase eso. Bueno, también hay detalles acerca de la genética. Pasa, y yo creo que nos ha pasado a todos, que encontramos un caso en la familia y en la misma familia empieza a decir, ay, pero el hermanito, ay, pero el abuelo, ay, pero tal persona. Entonces, también se hace una búsqueda activa a través de esos casos que se diagnostican como índice, y en esta revisión mexicana ellos tienen como 2 grupos de familias, si no estoy mal. También hay datos de Argentina, sí, que encontré de Argentina, encontré un consenso de Pompe de hace unos años. Tengo que decir que
que para su algoritmo diagnóstico hay algunas cosas que hoy, abril 2024, pues han cambiado un poco la perspectiva y no se ajustan de pronto un poco a nuestra realidad actual. No significa que estén mal, sino que en este momento la situación puede ser diferente y me refiero puntualmente a estudios de biopsia, me refiero puntualmente a estudios de electromiografía, las cuales para nuestro escenario pues están en un lugar diferente y no hacen parte inicial de los pasos del algoritmo diagnóstico. Sin embargo, pues para ese momento un ejercicio excelente, un esfuerzo increíble de cómo organizar esta enfermedad que en ese momento se estaba un poco conociendo, ¿no? También hay reportes de caso en esta referencia, reportes de casos de niñas, un niño tratado con terapia de reemplazo enzimático para POMPE, en la cual pues el desenlace fuerte es el retrasar el tiempo en la ventilación mecánica, pero al final el paciente es dependiente de ventilación mecánica y tiene una función motora escasa o nula, se prolonga su vida a lo largo del tiempo. Finalmente, 3 o 4 diapositivas. Datos de Colombia, pues sí hay cosas que se han escrito en Colombia de Pompe, esto me parece algo que debemos resaltar. No sé si alguno de mis colegas está acá conectado, la doctora Pardo, el doctor Bolaños, los cuales junto con otras personas de Santander hacen esta revisión, publican la revista colombiana de neurología, que nos hablan, hacen una revisión, un review de Pompe. Y me gusta esto, que fue lo que yo traje y lo quiero compartir con ustedes, y es como un cronograma de seguimiento. Frecuentemente cuando tenemos estos pacientes con enfermedades complejas, con enfermedades multisistémicas o enfermedades neurológicas de impacto multisistémico, tenemos una lista de tareas y no sabemos cómo qué hacer primero, por dónde empezar. Entonces, vale la pena como tener esto a la mano, saber que esto existe. em, para saber qué cosas hacer y más o menos qué hacerlas, saber que no nos vamos a limitar a una terapia de reemplazo enzimático, sino hay que estar pendientes de la función cardíaca, hay que estar pendientes de la función pulmonar, hay que tener una valoración nutricional adecuada, hay que evaluar la dilución, en la medida de lo posible apuntar a hacer escalas de calidad de vida o escalas de cuidadores como para saber este digamos, de todo en este proceso, como dónde hay que ir reforzando cada una de esas intervenciones. También esta es la última diapositiva como de referencias. En Colombia, otro tema que debemos tocar y que es nuestra responsabilidad tocar, no pasa a veces que eso es como no se habla de Bruno, no se habla del costo, no, hay que hablar de eso, ¿sí? Son medicamentos que son costosos, son medicamentos que tienen un impacto fiscal en la sostenibilidad de nuestro sistema y eso que nosotros nos preguntamos se lo han preguntado a otros. Entonces, en este estudio, que es un estudio de costo-efectividad, nos dicen si es costo efectivo. Es decir, con este tratamiento que es caro, se ganan años de vida y esos años de vida compensan el costo. ¿Listo? Este es un estudio antiguo, también nos hablan un poco del riesgo de que solo hay un productor de las moléculas de reemplazo, que eso pues dificulta las negociaciones ya a nivel estatal, ya a nivel pagador, pero pues es un tema que hay que tocar, del cual se ha escrito y se ha hecho en Colombia. Retos al futuro, los puse como en este orden. Tamizaje, es un reto para nuestras poblaciones, si lo es, no lo es. Diagnóstico temprano, formación y manejo en equipos multidisciplinarios. Mencioné nuevamente el costo de las terapias y los mecanismos de financiación, la efectividad de las terapias y la evaluación de los resultados. Esta es como para mí mi lista de retos cuando nos enfrentamos a una situación como esta. Poder encontrar al paciente tempranamente, poder tratarlo tempranamente, como lo he dicho anteriormente, saber hacia dónde vamos, poder trazar mi meta y a través de mi meta saber cómo la estoy alcanzando o no la estoy alcanzando. Finalmente, puse como esta diapositiva que es lo que yo llamaré la cadena del éxito, es decir, cuando las cosas salen bien. Las cosas salen bien cuando hay una sinergia entre todos estos actores y los actores somos nosotros los médicos, los primeros responsables, los pacientes cumpliendo sus deberes, usando sus derechos de manera responsable, los hospitales que estén listos a escucharnos y a poner a funcionar toda esta maquinaria
el asegurador o pagador, quien es responsable de pagar los tratamientos, la industria farmacéutica en su rol transparente hacia nosotros, y el Estado como garante de todos estos derechos. Entonces, si todos esos 6 piñones se mueven de manera simultánea y adecuada, nos va bien. Si un piñón de esta cadena falla, todo falla. Podemos tener el mejor médico, la familia más comprometida, el hospital con todos los recursos, pero si el responsable de pagar el tratamiento no lo hace, no funciona. O si el Estado no es garante de los derechos, no funciona. O si cualquiera, o podemos tener todo lo demás, pero si nuestra tarea médico no se hace, nada funciona. Entonces, este es como mi mensaje para todos nosotros de poder tener aceitada y funcionando esta cadena. Esto era lo que tenía por contarles. De pronto, no sé, Isabel, tú que estás como más en el día a día de estas cosas nuevas, ¿qué nos puedes contar de alfa-glucosidasa, de la nueva molécula? Quisiera escucharte. Doctor José, no, muchísimas gracias por la charla. Yo creo que fue muy completa y además creo que muy práctica para quienes estuvieron presentes. Yo les voy a hacer una introducción muy cortitica para que tengamos tiempo de algunas preguntitas, pero les menciono que la alfa-glucosidasa alfa, que ya el doctor la mencionó ampliamente, la que es producida a través que realmente se realiza en ovarios de hámster o de chinos, realmente funciona de la siguiente manera. En un paciente sano, vamos a imaginarnos un paciente sano, la alfa-glucosidasa alfa debe pasar por el retículo endoplásmico para glucosilarse y luego pasa al aparato de Golgi donde adquiere unas moléculas de manosa. Esas moléculas de manosa son muy importantes porque son las que se van a adherir o a pegar al receptor, que es un receptor que se llama receptor catiónico de manosa 6-fosfato, y es el que permite el ingreso de la enzima al lisosoma. Eso en un paciente sano en quien tiene la función de la enzima perfecta. ¿Qué hemos encontrado? Que la primera molécula, es decir, la alglucosidasa alfa, no tiene tanta afinidad y no tiene esas moléculas 6-manosa y por ende la afinidad al receptor es muy baja. Y de hecho, el músculo esquelético de por sí tiene pocos receptores de manosa. Entonces, sumado a que tiene pocos receptores y es una enzima que no tiene muy buena afinidad, la entrada de la enzima es insuficiente. Entonces, ¿qué Sí, hace o qué perdón, ofrece la avalglucosidasa alfa? te interrumpo, no, digamos que los datos dicen algo así como que de toda la enzima que se pone en la terapia, menos del 1% llega al músculo. Entonces, todo Exactamente, esto que nos ha dicho Isabel es muy valioso para argumentar que lo que nos vas a contar de la nueva. exactamente. Entonces, a raíz de eso, lo que hizo la industria o lo que hizo más bien los investigadores es, bueno, lo que podemos hacer es adicionarles estas moléculas de manosa a la enzima alfa-glucosidasa alfa que ya tenemos producida y así permitir que se adhiera mejor a este receptor y lo que encontramos es que se adhiere casi 15 veces mejor el receptor y por ende hay una entrada muy superior de la enzima al lisosoma. Eso es lo que nos dice, digamos, desde la parte del laboratorio, desde la parte bioquímica. Lo importante es ver si eso se traduce realmente en mejor respuesta clínica, en mejor respuesta de la capacidad funcional, de la marcha, en mejor sobrevida y en mejor, digamos, desenlaces finales. Ahí es donde tenemos todavía todos en el mundo, todavía tenemos como esa dificultad o más bien ese reto, llamaría yo, de poder entender si realmente la avalglucosidasa alfa con esta nueva propuesta de tener los receptores o de ser más afín al receptor nos va a traducir en mejores respuestas. El problema es que hasta ahora, y como el doctor lo mencionó, hay muy poquitos pacientes y los estudios son hechos con pocos pacientes. Tenemos estudios muy grandes, hay dos, uno en POMPE tardío, que son 100 pacientes, y otro en POMPE de inicio temprano, que son 22 pacientes. Entonces, exigirle a un estudio de tan pocos pacientes resultados estadísticamente significativos es muy difícil teniendo en cuenta que además no solo son pocos pacientes, sino que hay una variabilidad fenotípica muy grande. Hay pacientes muy enfermos con POMPE de inicio temprano, con una cardiopatía severa, que no logran sedente, que no marchan, entonces digamos que los resultados ahí son bastante variables. ¿Qué sería la propuesta en ese caso?
hacer diagnósticos tempranos. Entre más rápido se haga el diagnóstico, entre más temprano se inicie la terapia, que definitivamente, independiente de la molécula, demuestran mejor y superioridad a no tratar un paciente. O sea, eso está clarísimo. La terapia debe ser ofrecida a los pacientes, pero lo importante es ahí, entre más temprano hagamos la intervención, no solo farmacológica, sino también no farmacológica, capaz vamos a tener mejores desenlaces. Entonces, de entrada, y yo creo que un mensaje importante es, entre más temprano sospechemos, más temprano iniciemos el tratamiento farmacológico y no farmacológico, capaz vamos a empezar a ver nuevos desenlaces. Pero como digo, los estudios actuales para avalglucosidasa alfa, que es la nueva molécula de 100 pacientes POMPE tardío y de 22 pacientes POMPE inicio temprano, que han mostrado, primero, que no hay que no hay resultado de inferioridad a favor de inferioridad, valga la redundancia, es decir, es igual a la molécula o mejor, con tendencia a mejoría, mejoran las escalas motoras, sobre todo la marcha de 6 minutos en el pomper tardío, y la capacidad vital forzada puede mejorar un 2 a un 5%. No tan significativo, pero repito, son pocos pacientes. La invitación es tratar más temprano y vamos a esperar en el tiempo que podamos hacer publicaciones de pacientes, de un número más grande de pacientes. Y los efectos secundarios, tanto los leves, moderados a severos, son menores, entre un 5 a un 10% menores con la valglucosidasa alfa, incluso la producción de anticuerpos. Entonces, eso es como lo que te podía, doctor, adicionar, pero de resto, si me quiere preguntar algo más o el público, adelante. Yo creo que tomémonos un tiempo para responder las preguntas del público. Tenemos en este momento tres preguntas en el chat. Doctor, si Em, quiere se las los, dirijo. dale. Muy bien. Entonces, por acá tenemos a un paciente, bueno, hay unos que tienen nombre, otros están anónimos, pero importantísimo. Creo que son tres, pero son como dos porque hay dos muy parecidas. La primera es, ¿el tratamiento de alfa-glucosidasa puede causar toxicidad en algunos órganos? Pues la respuesta es sí, pero más que toxicidad, lo que uno espera es la respuesta inmunológica, tanto como para perder efectividad, ¿sí? Como para esa respuesta inmune generar más daño muscular. Entonces, más allá de un, qué sé yo, un mecanismo nefrotóxico o hepatotóxico, los efectos adversos son inmunemediados. No sé si Isabel tienes alguna otra idea. Totalmente de acuerdo, doctor. Totalmente de acuerdo. Eso que les quede muy, pues me parece bonito que quede claro, porque no es una toxicidad per se de la enzima, sino que es una respuesta inmune que puede generar, digamos, esa inmunogenicidad en los órganos, pero no una toxicidad. Y realmente las respuestas o los efectos secundarios o los efectos adversos, llamemos, a las enzimas están alrededor de un 20 a un 15%, en alfa-glucosidasa alfa un 23% y en aval un poquito menos, 5% menos. Es más o menos el porcentaje de efectos secundarios, pero principalmente muchas veces es durante la administración, es decir, puede ser efecto de la infusión o posteriormente la inmunogenicidad que genera. Sí, para complementar tu respuesta, Isabel, es algo muy similar a otras terapias de reemplazo enzimático u otras terapias para enfermedades del depósito lisosomal. No es algo que sea diferencialmente mayor o menor para este grupo de terapias. Así es. Y la segunda, que viene a ser junto con la tercera, es igual, los tratamientos con vectores adenoasociados se han intentado implementar en Colombia. ¿Algún paciente? En mi conocimiento, no. ¿Ok? ¿Listo? Bueno, yo creo que hemos cumplido el objetivo de esta noche. Esperamos que les haya gustado la presentación, que haya sido de su agrado, que hayan aprendido y hayan disfrutado, al igual que nosotros, hablar de estos temas que nos apasionan. Agradecemos a todos por su asistencia, agradecemos a Asconi por la difusión y por el llamado a la participación en estas actividades, a nuestros colegas colombianos y sabemos que hay personas conectadas de otros países. E igualmente a la industria farmacéutica, Sanofi, quien nos está brindando este espacio. Igualmente les deseo una feliz noche. Nuevamente reitero el agradecimiento a Sanofi como nuestro patrocinador el día de hoy y los invito a tener en cuenta que el diagnóstico, como lo dijo el doctor, es lo más importante, sospéchenlo. Si no se sospecha, no se diagnostica y aún teniendo terapias, no las utilizamos y no llegamos a sospechar. Entonces,
Ánimo con esos diagnósticos. Dudas nos preguntan, para eso estamos los colegas. Bueno, que tengan buena noche. Saludos a todos.